Él se burlaba de la fe. En esa tarde de domingo, la fe le respondió. ¿Alguna vez le has pedido a Dios una señal en medio del silencio? ¿Has sentido que tus oraciones chocan contra un techo de bronce, sin respuesta alguna? ¿Y si te dijera que Dios ya te respondió, pero que tal vez no has sabido cómo verlo? La historia que estás a punto de escuchar no es sobre ángeles descendiendo del cielo con trompetas. Es sobre algo mucho más íntimo y poderoso. Hoy vas a ver cómo Dios costura lo imposible con los hilos del día a día, usando las cosas más simples para construir el milagro más grande. Imagina por un momento el olor a desinfectante y a sopa de un hogar de ancianos en San Antonio, Texas. El zumbido monótono de la televisión en la sala común, mezclado con el murmullo de conversaciones cansadas. Piensa en el sonido de las ruedas de una silla de ruedas sobre el piso de linóleo, un sonido que se ha convertido en la banda sonora de una familia rota por años. Es el sonido de la resignación, de la desesperanza, de un diagnóstico que dice imposible. Ahora, escucha con atención. En medio de todo ese ruido de la vida cotidiana, de repente, hay un silencio. Un silencio tan profundo y repentino que corta la respiración de todos en la habitación. Un silencio que llega justo después de que una mujer, sentenciada a la inmovilidad por la ciencia, susurra dos palabras que lo cambian todo. Gracias, Jesús. Esta es la historia de Carlos Rivera, un hombre que construyó muros de acero alrededor de su corazón, solo para verlos derrumbarse por un milagro que ninguna herramienta podía construir y ninguna lógica podía explicar. Si crees que Dios todavía hace milagros, deja tu like, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ninguna historia que fortalece la fe. Y escribe en los comentarios la palabra amén, como señal de que crees que lo imposible aún sucede. Ahora prepárate, porque la historia de hoy va a tocar tu corazón de una forma que nunca olvidarás. El amanecer en San Antonio pintaba el cielo de tonos naranjas y morados, pero para Carlos Rivera, el día comenzaba siempre de la misma manera, con el amargo sabor del café negro, sin azúcar. A sus 45 años, Carlos no era un hombre de rituales, sino de rutinas. Cada mañana, a las 6 en punto, se sentaba en la misma silla de su cocina, con la mirada perdida en el patio trasero, mientras el silencio de la casa aún dormida lo envolvía. Era un hombre sólido, de manos callosas y una espalda ligeramente encorvada por años de trabajo duro. Su mundo era tangible, hecho de madera, acero y concreto. Su Ferretería Rivera, era más que un negocio, era su santuario. El olor a acerrín, a metal frío y a pintura fresca era su incienso. Allí, cada problema tenía una solución lógica, un tornillo más fuerte, una herramienta más precisa, una mezcla de cemento bien hecha. Sus empleados lo respetaban no por su simpatía, sino por su justicia. Carlos era un hombre correcto, un hombre que cumplía su palabra. Pero esa rigidez que lo hacía un buen comerciante, lo convertía en un hombre difícil en asuntos del corazón, y sobre todo en asuntos de fe. Su hermana menor, Elena, era su completo opuesto. La llamada de las 8 de la mañana era parte de la rutina. Elena, con su voz siempre teñida de una esperanza que a Carlos le parecía ingenua, le preguntaba: «Carlitos, ¿vas a ir el domingo al hogar? El pastor de la iglesia va a hacer una oración especial por mamá». Carlos suspiraba, un sonido pesado, cansado, pasaba una mano por su cabello corto y canoso. «Elena, ya hablamos de esto, mamá necesita fisioterapia, no más oraciones, los doctores fueron claros». «Los doctores dicen lo que la ciencia sabe, Carlos». «Pero Dios sabe más», respondía ella, sin dejarse intimidar. La conversación siempre terminaba igual. Él prometiendo visitar a su madre, Isabel, en el hogar de ancianos, pero con la condición implícita de que no participaría en lo que él llamaba el espectáculo de la fe. En un rincón de su taller, sobre el banco de trabajo, descansaba el viejo martillo de su padre. El mango de madera, suavizado y oscurecido por décadas de uso, encajaba perfectamente en su mano. A menudo, mientras trabajaba, lo tomaba solo para sentir su peso, su solidez. Era un ancla a su pasado, un símbolo de todo lo que su padre le había enseñado sobre el trabajo y el honor, pero también era un recordatorio silencioso de lo que él consideraba el mayor fracaso de la fe. Este martillo había ayudado a construir la casa donde crecieron,
pero todas las oraciones del mundo no habían podido salvar a su padre de un cáncer fulminante. Para Carlos, Dios era como un cliente que promete pagar y nunca aparece, y él ya no estaba dispuesto a extenderle más crédito. La dureza de Carlos no nació de la nada. Se forjó en el fuego de una pérdida, en el silencio ensordecedor que sigue a una oración no respondida. Para entender al hombre que era hoy, había que retroceder 20 años, a una pequeña casa con olor a caldo de pollo y a la lavanda que su madre, Isabel, siempre ponía en los cajones. Su padre, Ricardo Rivera, era un hombre cuya risa podía llenar cada rincón de la casa. Era el tipo de hombre que enseñaba a sus hijos a orar antes de dormir y a trabajar con honestidad al amanecer. Ricardo no solo creía en Dios, vivía como si caminara junto a él cada día. Carlos recordaba las noches de vigilia como si fueran ayer. Su padre, consumido por un cáncer que apareció sin previo aviso y avanzó con una crueldad implacable, yacía en la cama del hospital. La habitación, estéril y fría, se llenaba cada noche con los miembros de su pequeña iglesia. Cantaban himnos en voz baja, con las manos entrelazadas, y sus oraciones se elevaban como un incienso desesperado. El pastor, un hombre bien intencionado pero falto de tacto, una vez puso una mano sobre el hombro de un joven Carlos y dijo: «La fe mueve montañas, hijo. Si creemos sin dudar veremos la gloria de Dios». Y Carlos creyó con la fuerza desesperada de un hijo que no puede imaginar un mundo sin su padre. Oró hasta que sus rodillas dolieron y su garganta se secó. Vio a su madre y a su hermana Elena aferrarse a cada palabra de las Escrituras, declarando sanidad sobre un cuerpo que se desvanecía ante sus ojos. Le preguntaba a Dios en susurros: «Si eres tan bueno, ¿por qué permites esto? Él es tu siervo, te ha honrado toda su vida». Pero la única respuesta que recibió fue el pitido cada vez más débil de los monitores médicos. El día que su padre murió, algo dentro de Carlos también murió. Mientras Elena lloraba en los brazos de su madre, aferrándose a la promesa de un reencuentro en el cielo, Carlos sintió una fría rabia apoderarse de él. Vio las oraciones, las vigilias y las promesas de fe, no como un consuelo, sino como una cruel mentira. Para él, la fe no había movido una montaña, solo había cavado una tumba más profunda de decepción. Desde ese día, Carlos tomó una decisión silenciosa. Mientras su hermana Elena seguía encontrando consuelo en la iglesia, él encontró el suyo en las cosas que podía tocar, medir y arreglar. El acero no le mentía. La madera no le hacía promesas que no podía cumplir. Construyó un muro alrededor de su corazón con las herramientas de su oficio, un muro hecho de lógica, pragmatismo y un dolor tan profundo que ya no se atrevía a nombrarlo. Su escepticismo no era orgullo, era una armadura para protegerse de un Dios que, en su hora de mayor necesidad, había permanecido en silencio. La resistencia de Carlos era una fortaleza construida ladrillo a ladrillo, con el cemento del dolor y la razón. Cada interacción con su hermana Elena era una prueba de sus muros. Un sábado por la noche, cenando en casa de ella, el olor a carne guisada llenaba el aire, un aroma que le recordaba a su infancia. Elena, como siempre, juntó las manos antes de comer. «Señor, te damos gracias por estos alimentos y por tener a mi hermano con nosotros». Carlos carraspeó, un sonido seco que cortó la oración. «Elena, la comida se enfría. Dios ya sabe que estamos agradecidos, no necesita que le leamos el menú». Su tono no era cruel, sino pragmático, como si estuviera explicando por qué un tornillo no encajaba en una tuerca. La sonrisa de Elena vaciló, pero continuó la oración en un murmullo rápido. Más tarde, mientras recogían los platos, ella lo intentó de nuevo, con la suavidad que siempre usaba para abordar los temas espinosos. «Mañana es domingo. El pastor de la iglesia va a visitar el hogar para orar por mamá. ¿Por qué no vienes con nosotros al servicio primero?» Carlos negó con la cabeza, secándose las manos con una toalla. «Los domingos son mi único día para descansar de verdad. Ya trabajo 6 días a la semana. No necesito empezar el 7º con un sermón sobre todo lo que estoy haciendo mal». «No se trata de eso, Carlos», insistió ella, su voz teñida de una tristeza genuina. «Se trata de la esperanza, de la comunidad, de recordarle a mamá que no está sola en esto». Él se detuvo y la miró, y por un momento, la armadura se agrietó, revelando al hombre cansado que había debajo. «La esperanza no paga las facturas del asilo, Elena.
La esperanza no fortaleció las piernas de mamá después del derrame. Lo que ella necesita es la mejor atención médica que mi trabajo puede pagar. Eso es real. Eso es tangible. Yo creo en lo que puedo arreglar con mis propias manos. Hizo una pausa, su mirada se endureció de nuevo. La fe es como esperar un tren en una estación abandonada. Puedes sentarte todo el día, pero ese tren no va a llegar. Elena lo miró con los ojos llenos de una compasión que a él le resultaba casi insoportable. Pero ¿y si Dios ha estado tocando la puerta de tu corazón todo este tiempo, Carlitos? No le vas a abrir nunca. Carlos tomó su chaqueta del respaldo de una silla, su movimiento final y definitivo. Se dirigió a la salida, deteniéndose un momento en el umbral. Esa puerta no solo está cerrada, Elena, dijo, su voz baja y firme, sin dejar lugar a dudas. Yo mismo le puse el cerrojo por dentro y tiré la llave hace mucho tiempo. Para mí, Dios tuvo su oportunidad el día que papá lo necesitaba. Y no apareció. Así que no hay nadie a quien abrirle. Con esas palabras, salió a la noche de San Antonio, dejando tras de sí un silencio tan pesado como el acero de su ferretería. Había cerrado la puerta, sin saber que a veces, las puertas que cerramos con más fuerza son las que Dios elige para entrar de la forma más inesperada. El golpe no llegó con el estruendo de un trueno, sino con el susurro estéril de un papel. Sucedió un martes por la tarde, en una oficina que olía a limpiador de limón y a miedo reprimido. Las paredes de un color beige impersonal parecían absorber el sonido, creando una atmósfera densa y silenciosa. Carlos estaba sentado en una silla de plástico incómoda, con la espalda rígida, mientras su hermana Elena sostenía la mano de su madre Isabel, quien esperaba en su silla de ruedas. La luz fluorescente del techo zumbaba, un sonido monótono que le crispaba los nervios. El doctor Matthews, un hombre con más canas en las sienes que en el resto de su cabeza, dejó los resultados de la resonancia magnética sobre su escritorio de caoba. El chasquido suave de los papeles al caer sonó como un martillazo en el silencio. Aclaró su garganta, y sus ojos, detrás de unos lentes gruesos, se posaron en ellos con una compasión profesional que a Carlos le pareció un insulto. Los resultados confirman lo que sospechábamos, comenzó el doctor. Su voz era calmada, medida, como si estuviera hablando del clima. La atrofia muscular ha progresado. Lo que vemos aquí es un patrón degenerativo. Me temo que la condición de la señora Rivera ya no es estática. Con el tiempo podemos esperar una pérdida progresiva de la función motora que le queda en los brazos y el cuello. Las palabras flotaron en el aire. Degenerativa. Progresiva. Pérdida total. Elena ahogó un sollozo y apretó con más fuerza la mano de su madre. Sus labios comenzaron a moverse en una oración silenciosa. Sus ojos se cerraron con fuerza, como si al no ver la realidad pudiera negarla. Isabel, por su parte, no reaccionó. Su mirada se mantuvo fija en un punto de la pared, con una resignación que partía el alma. Era la mirada de alguien que había dejado de esperar buenas noticias hacía mucho tiempo. Pero Carlos no podía aceptar el silencio. Para él, el silencio era derrota. Se inclinó hacia adelante, con las manos apoyadas en las rodillas, su cuerpo tenso como un resorte. ¿Qué significa eso exactamente, doctor? ¿Qué opciones tenemos? ¿Hay otros tratamientos? ¿Terapias experimentales en Houston quizás? He leído sobre ensayos clínicos. Disparaba las preguntas como si fueran clavos, intentando construir una solución donde no había ninguna. El doctor Matthews suspiró, un sonido largo y cansado. Carlos, lo entiendo. Pero en este punto, nuestro enfoque debe cambiar hacia el manejo del dolor y la calidad de vida. No hay un tratamiento que pueda revertir este proceso. La ciencia por ahora ha llegado a su límite. La ciencia ha llegado a su límite. La frase resonó en la cabeza de Carlos, un eco de las palabras que escuchó 20 años atrás en otro pasillo de hospital. Sintió la misma rabia fría, la misma impotencia sofocante. Se levantó de golpe, la silla de plástico raspó el suelo con un ruido estridente. No lo acepto. Usted no es el único neurólogo en Texas. Conseguiré una segunda opinión. Una tercera si es necesario. El viaje de regreso al hogar de ancianos fue una tortura silenciosa.
Elena lloraba en voz baja en el asiento trasero, acariciando el cabello de su madre. Carlos conducía con las manos aferradas al volante, los nudillos blancos, la mandíbula tan apretada que le dolía. Cada semáforo en rojo, cada coche lento, era una afrenta a su urgencia por hacer algo, cualquier cosa. Esa noche, no fue a casa. Se encerró en la oficina de su ferretería, el único lugar donde sentía que tenía el control. Pero el olor familiar a madera y aceite no le trajo consuelo. Se sentó bajo la luz de una lámpara de escritorio y comenzó su guerra personal. El teléfono se convirtió en su arma. Llamó a hospitales en Dallas, a clínicas especializadas en Austin. Su voz, usualmente firme y segura, se volvió suplicante. Describió los síntomas de su madre una y otra vez, buscando una grieta en el diagnóstico, una palabra de esperanza que el Dr. Matthews no le había dado. Pero cada conversación terminaba igual. Un médico compasivo pero firme al otro lado de la línea confirmaba el pronóstico. Lo siento, señor Rivera, pero el diagnóstico parece correcto. No hay nada que podamos ofrecer más allá de los cuidados paliativos. Abrió su computadora portátil y buscó préstamos. ¿Dispuesto a endeudarse de por vida por un tratamiento milagroso en otro país? Por una esperanza comprada a cualquier precio. Pero las páginas web solo le devolvían jerga médica incomprensible y falsas promesas. Por primera vez en su vida, Carlos Rivera, el hombre que podía arreglar cualquier cosa, se enfrentaba a algo que no podía reparar. No había una herramienta para esto. No había un manual de instrucciones. Estaba rodeado de soluciones para un mundo material, mientras el mundo que realmente le importaba se desmoronaba sin que él pudiera hacer nada. El control que había construido con tanto esmero, a lo largo de los años se estaba deslizando entre sus dedos como arena fina. Los días que siguieron al diagnóstico se desvanecieron en una neblina gris de agotamiento y frustración. La casa de Carlos, usualmente un refugio de orden y silencio, se convirtió en una prisión de quietud opresiva. El tic-tac del reloj en la pared de la sala sonaba como un martillo golpeando un yunque. Cada segundo un recordatorio de que el tiempo se agotaba. Por las noches, la casa estaba tan silenciosa que podía oír el zumbido del refrigerador desde su habitación. Un sonido que antes era imperceptible, y que ahora se había convertido en el murmullo constante de su ansiedad. Sobre la mesa de la cocina, un ejército de enemigos de papel lo esperaba cada mañana. Facturas del hogar de ancianos con cifras que parecían aumentar con cada hoja, recibos de la farmacia por medicamentos que solo ofrecían un alivio temporal, y cartas del seguro médico con palabras como denegado y cobertura limitada. Al lado de las facturas, los frascos de plástico color ámbar de su madre estaban alineados como pequeños soldados inútiles. Cada uno prometía algo: controlar la presión, aliviar el dolor, pero ninguno podía reparar lo que estaba fundamentalmente roto. Y en la esquina de la sala, la butaca vacía donde Isabel solía sentarse cuando lo visitaba, cubierta ahora con un plástico protector, se había convertido en un monumento a la ausencia. El conflicto con Elena no tardó en estallar. Ocurrió durante una llamada telefónica un jueves por la noche. La voz de ella, temblorosa pero firme, llegó a través del auricular. «Carlitos, tenemos que orar más. El grupo de oración de la iglesia va a hacer un ayuno por mamá este fin de semana, deberías unirte a nosotros». El cansancio de Carlos se convirtió en una ira fría. ¿Orar? Ayuno. Espetó. Su voz rasposa. ¿Crees que no comer va a hacer que sus músculos se regeneren, Elena? Necesita un milagro de la ciencia, no un estómago vacío. Deja de venderle falsas esperanzas. Hubo un silencio herido al otro lado de la línea. Luego, la voz de Elena, apenas un susurro cargado de dolor, pronunció las palabras que abrieron una brecha aún más profunda entre ellos. La única falsa esperanza es creer que puedes arreglarlo todo con dinero y con médicos. A veces siento que tu falta de fe es como una puerta cerrada que no deja entrar la bendición. Si tan solo creyeras con nosotros, si tuvieras un poco de la fe que papá nos enseñó. Carlos no la dejó terminar. No te atrevas a hablarme de la fe de papá, dijo, su voz baja y peligrosa. Yo estuve allí. Vi a dónde lo llevó toda esa fe.
Colgó el teléfono con una fuerza que hizo temblar el aparato. El clic final selló su aislamiento. Ahora no solo luchaba contra una enfermedad, sino también contra el recuerdo de su padre y el juicio implícito de su hermana. Las noches se convirtieron en su peor enemigo, el sueño lo eludía, reemplazado por horas de dar vueltas en la cama, con la mente atrapada en un bucle de impotencia. Se levantaba y caminaba por la casa a oscuras, deteniéndose frente a la ventana para mirar las calles vacías de San Antonio. En la quietud de la madrugada, las preguntas que mantenía a raya durante el día lo asaltaban con una ferocidad implacable. Se encontraba hablando solo, susurrando al vacío de su sala. ¿Por qué a ella? ¿No ha sufrido ya suficiente? Y luego, la amarga conclusión que siempre llegaba al final. Dios no liga para mí. Nunca lo ha hecho. La historia se repetía, una farsa cruel con los mismos actores, y el mismo final inevitable. Sentía el peso de 2 décadas de dolor presionando sobre sus hombros, el fracaso de entonces mezclándose con el fracaso de ahora, hasta que ya no podía distinguirlos. Para Carlos, Dios no estaba en silencio. Para Carlos, Dios simplemente no estaba, y nunca lo había estado. La noche se hizo más larga que cualquier otra que Carlos pudiera recordar. El silencio en su casa era tan denso que sentía que podía cortarlo con una de las sierras de su taller. Incapaz de soportar las 4 paredes que se le venían encima, condujo sin rumbo por las calles dormidas de San Antonio hasta que casi por instinto, terminó frente a su ferretería. La llave giró en la cerradura con un chasquido metálico que resonó en la calle vacía. Adentro, el aire estaba quieto y frío, impregnado de ese olor a trabajo y a soluciones que ahora le parecía una burla. Se sentó en su viejo taburete de madera, bajo la única luz de un fluorescente que parpadeaba débilmente sobre el banco de trabajo. Las herramientas colgaban en la pared en un orden perfecto, siluetas metálicas que parecían juzgarlo en su quietud. Eran extensiones de sus manos, los instrumentos con los que había construido su mundo, un mundo donde cada problema tenía una solución lógica, una pieza de repuesto, una técnica correcta. Pero ahora, frente al desmoronamiento silencioso de su madre, sus manos estaban vacías. Su orgullo, forjado en la certeza de que podía arreglarlo todo, se había convertido en un polvo amargo en su boca. Extendió la mano y tomó el viejo martillo de su padre. El mango, liso por el uso, se sentía familiar y pesado. Lo sostuvo con ambas manos, no como una herramienta, sino como el último vestigio de un mundo que entendía, y entonces, en la soledad de su santuario profanado por la impotencia, el dique se rompió. No fue un llanto ruidoso, sino algo más profundo, más doloroso. Un temblor que comenzó en su pecho, y subió hasta su garganta, ahogándolo. Apoyó la frente en la fría superficie de metal del banco de trabajo, y las lágrimas que había contenido por 20 años, finalmente se abrieron paso. Eran lágrimas calientes, silenciosas, que caían sobre el acerrín y el polvo de metal, trazando caminos oscuros en la suciedad. Por primera vez desde que era un niño, se permitió ser débil. Por primera vez, admitió la verdad que lo estaba consumiendo. No sé qué hacer, susurró al metal frío, las palabras apenas audibles, rotas. No sé qué hacer. Era la confesión más honesta que había hecho en su vida. Era la rendición de un general, que se da cuenta de que ha estado luchando una guerra que nunca pudo ganar. Levantó la cabeza y miró hacia el techo oscuro de la ferretería, como si pudiera ver a través de él más allá de la noche. Su alma gritó en silencio las preguntas que lo habían atormentado durante años. ¿Estás ahí? ¿Realmente estás ahí? Si es así, ¿por qué este silencio? ¿Por qué otra vez? Con mi padre, te rogué, te supliqué. Y no respondiste. Ahora, te lo ruego por mi madre, ¿vas a quedarte callado de nuevo? El cielo parecía de bronce, impenetrable. Sus palabras se sentían como piedras lanzadas contra un muro de acero, que simplemente caían de vuelta, sin dejar ni una abolladura. No hubo una voz del cielo, ni una sensación de paz, ni una señal reconfortante. Solo el zumbido del fluorescente y el eco de su propia desesperación. El silencio de Dios, se dio cuenta, era más pesado que cualquier carga que hubiera levantado, más duro que cualquier acero que hubiera cortado.
Era un silencio que no era vacío, sino lleno de ausencia. Se quedó allí hasta que los primeros indicios del amanecer tiñeron de gris el cielo, sintiéndose completamente vaciado, hueco. Había tocado el fondo del pozo, ya no había más orgullo al que aferrarse, ni más soluciones que proponer. Solo quedaba un hombre roto en un taller lleno de herramientas inútiles. Regresó a casa, esperando otra noche igual de vacía, otro día igual de gris. Pero no lo fue. Porque a veces, es solo cuando llegamos al final de nuestras propias fuerzas que dejamos un pequeño espacio para que Dios comience a trabajar. Y en la noche siguiente, algo diferente sucedió. Los días siguientes a su noche en la ferretería, Carlos se movía como un autómata. El mundo había perdido su color, reducido a tonos de gris y a la rutina monótona de abrir el negocio, atender a los clientes y visitar a su madre. Intentaba reconstruir sus muros, pero se sentía como si estuviera trabajando con arena mojada. La desesperación de aquella noche había dejado una fisura en su alma, una grieta tan pequeña que apenas era visible, pero lo suficientemente profunda como para que algo nuevo comenzara a filtrarse. El primer indicio llegó un miércoles por la mañana. Un hombre mayor, con la piel curtida por el sol de Texas y una sonrisa amable, entró en la ferretería buscando un tipo específico de tornillo para una mecedora antigua. Carlos, como siempre, lo encontró en menos de un minuto. Mientras el anciano pagaba, apoyó su mano arrugada sobre el mostrador y miró a Carlos a los ojos. Su mirada no era invasiva, sino comprensiva. «Gracias, joven», dijo con una voz suave. «Es bueno tener a alguien que sabe cómo arreglar las cosas». Hizo una pausa, como si estuviera sopesando sus siguientes palabras. «Pero recuerde una cosa. Algunas cosas no se arreglan con un martillo, mijo. Algunas cosas solo se arreglan con fe». Carlos sintió una punzada de irritación. Forzó una sonrisa tensa y asintió, terminando la transacción lo más rápido posible. Cuando el anciano se fue, Carlos resopló para sus adentros. «Claro», pensó con amargura. «Más frases hechas para consolar a los que no tienen soluciones reales». Desechó las palabras del hombre como el desvarío de la vejez y volvió a su trabajo, sin saber que la primera semilla acababa de ser plantada en el suelo endurecido de su corazón. Al día siguiente, mientras conducía su vieja camioneta Ford hacia el hogar de ancianos, ocurrió algo extraño. La radio, que siempre estaba sintonizada en la estación de noticias locales, comenzó a emitir un fuerte zumbido de estática. Carlos golpeó el tablero con la palma de la mano, un viejo hábito. La estática cesó, pero en lugar de las noticias, una melodía suave llenó la cabina. Era una canción en español, una balada cristiana que hablaba de restauración y de cómo Dios hace nuevas todas las cosas. La voz del cantante era cálida y llena de una convicción que a Carlos le pareció casi ofensiva. Intentó cambiar la estación, pero la perilla giraba sin efecto. Presionó los botones de preselección, pero nada cambió. La canción seguía sonando, inmune a sus esfuerzos. Frustrado, apagó la radio con un golpe seco y condujo el resto del camino en un silencio tenso. Pero la melodía se quedó flotando en su mente, un eco no deseado. Esa noche, buscando unos documentos del seguro en una caja de cartón polvorienta en su armario, sus dedos rozaron el borde de una vieja fotografía. La sacó. Era su madre, 20 años más joven, con el cabello recogido y una sonrisa que iluminaba toda la imagen. Estaba en medio de un paso de baile, capturada en un torbellino de alegría en la quinceañera de una prima. La imagen le dolió, un recordatorio agridulce de la mujer vibrante que era antes del derrame cerebral. Instintivamente, le dio la vuelta a la foto. En el reverso, con la caligrafía elegante y firme de su padre, había una nota. «Para mi Isabel, que siempre vuela». Isaías 40:31. Carlos no necesitaba buscar el versículo. Las palabras se formaron en su mente, un vestigio de los domingos de su infancia. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Se remontarán con alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. La ironía era tan cruel que casi se rió. Caminar. Volar. Dejó la foto sobre su mesita de noche, incapaz de volver a guardarla en la oscuridad de la caja. El último signo, el más desconcertante de todos, llegó el sábado. Estaba sentado junto a la cama de su madre,
quien dormitaba tranquilamente. La habitación estaba en silencio, a excepción del suave pitido de un monitor. Un niño pequeño, el nieto de otro residente, se asomó por la puerta. Se acercó a Carlos con la curiosidad intrépida de la infancia, mirando primero a Isabel en su silla de ruedas y luego a él. Con unos ojos grandes y serios, el niño le preguntó en voz baja: «Señor, ¿su mami va a bailar en el cielo?». La pregunta lo tomó por sorpresa, un golpe directo al corazón que lo dejó sin aliento. No era una pregunta teológica ni un intento de consuelo. Era simple, honesta y devastadora. Carlos no supo qué responder, solo pudo tragar en seco y asentir vagamente. El niño, satisfecho con la respuesta, se dio la vuelta y salió corriendo por el pasillo. Pero la pregunta se quedó, suspendida en el aire quieto de la habitación, haciendo eco en los rincones más profundos de su incredulidad. No lo entendía, pero por primera vez en mucho tiempo, Carlos Rivera no tenía una respuesta para todo. Y esa falta de certeza, aunque aterradora, se sentía extrañamente como el comienzo de algo. Esa noche de sábado, el silencio en la casa de Carlos era diferente. Ya no era un silencio vacío y opresivo, sino uno lleno de ecos. Las palabras del anciano en la ferretería, la melodía de la radio, la pregunta inocente del niño y, sobre todo, la imagen de su madre bailando en aquella vieja fotografía. Todo giraba en su mente, no como pensamientos aislados, sino como piezas de un rompecabezas que se negaba a encajar según su lógica. Se sentó en el borde de su cama, con la mirada fija en la foto que había dejado sobre la mesita de noche. La mujer sonriente de la imagen y la figura frágil en el hogar de ancianos parecían dos personas de mundos distintos, y él estaba atrapado en el abismo que las separaba. Miró sus propias manos, manos fuertes, callosas, capaces de construir y reparar casi cualquier cosa. Siempre habían sido su fuente de orgullo, la prueba tangible de su autosuficiencia. Pero ahora, al mirarlas bajo la luz tenue de la lámpara, las vio por lo que realmente eran en esa batalla. Inútiles. Podían cambiar una llanta, levantar una pared o arreglar un motor, pero no podían restaurar una sola célula nerviosa en el cuerpo de su madre. No podían devolverle la vida que se le escapaba día a día. Por primera vez, una verdad aplastante lo golpeó con la fuerza de un mazo. Una verdad que su orgullo había mantenido a raya durante 20 años. Se cubrió el rostro con esas manos inútiles, y un susurro ronco escapó de sus labios, dirigido al suelo, a las paredes, al universo entero. «Yo no puedo». No era una queja, era una confesión, la rendición final de un hombre que había luchado solo por demasiado tiempo. «Yo no puedo arreglar esto». Levantó la vista hacia el techo, como si pudiera ver más allá del yeso y las tejas, hacia el cielo oscuro de San Antonio. Las palabras que salieron a continuación no eran una oración ensayada, ni una fórmula aprendida en la infancia. Eran crudas, torpes, un grito desesperado desde el fondo del pozo. «Si de verdad estás ahí», comenzó, su voz apenas un murmullo quebrado. «Si eres real y no solo un cuento que nos contamos para dormir mejor por la noche, entonces escúchame. No te pido nada para mí. Ya sabes lo que pienso, pero ella siempre creyó en ti. Incluso ahora, en su silencio, yo sé que ella cree». Hizo una pausa, tragando el nudo que se le había formado en la garganta. «No lo hagas por mí, hazlo por ella. Muéstrale que no se equivocó al confiar en ti toda su vida. Muéstrale que no la has olvidado en esa habitación que huele a tristeza». Se puso de pie y caminó hacia la ventana, mirando la oscuridad. Sintió el peso de la puerta que había cerrado con tanta fuerza hacía tantos años, la puerta que había sellado con el dolor de la pérdida de su padre. Y en ese momento tomó una decisión. «Esa puerta, la que cerré con cerrojo el día que papá murió», dijo en voz alta, como si estuviera haciendo un pacto con el aire. «La puerta a la que dijiste que llamabas. La estoy abriendo. No sé cómo. No sé si quiero. Pero ya no tengo la fuerza para mantenerla cerrada. Estoy abriéndola. Entra si quieres. Haz algo. Por favor». Y entonces, algo cambió. No hubo una luz cegadora ni una voz del cielo. Pero el aire en la habitación pareció volverse más ligero. El peso sobre sus hombros, esa carga que había llevado durante 2 décadas,
pareció disminuir, aunque fuera solo un poco. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla, pero no era una lágrima de rabia ni de frustración como las de la ferretería. Era diferente. Era una lágrima de rendición, de un agotamiento tan profundo que se sentía extrañamente como paz. Se quedó allí, en la quietud, respirando hondo por primera vez en semanas. Y en el silencio de su corazón rendido, hizo una promesa íntima, un voto susurrado solo para él. Si actúas, dijo en voz baja. Si le muestras tu misericordia de una manera que yo no pueda negar, no me quedaré callado. Te juro que le contaré al mundo lo que hiciste. El domingo por la tarde, llegó con la luz dorada y perezosa de Texas, filtrándose a través de las persianas de la sala común del hogar de ancianos La Esperanza. El aire olía a una mezcla familiar de desinfectante de pino, sopa de pollo y el perfume floral que usaban algunas de las residentes. Un pequeño grupo se había reunido en un rincón. Elena estaba allí, con su Biblia abierta en el regazo. El pastor David, un hombre de mediana edad con una sonrisa cansada pero genuina, tocaba acordes suaves en un teclado portátil. Unas 5 o 6 personas mayores, sentadas en sus sillas y sillones, cantaban un himno en voz baja. Carlos se mantuvo de pie en el umbral, con los brazos cruzados sobre el pecho, una estatua de resistencia en medio de la fe sencilla que llenaba la habitación. Se sentía como un extraño en su propia historia, un espectador obligado de un acto que consideraba inútil. Observó a su madre, Isabel, sentada en su silla de ruedas. Su mirada estaba perdida, como casi siempre, fija en la ventana, pero sin ver realmente el jardín de afuera. El pastor David terminó el himno, y comenzó a hablar con una voz suave, hablando de la fidelidad de Dios incluso en el silencio. Carlos casi se burló. El silencio de Dios era algo que conocía demasiado bien. Vamos a tomarnos un momento para orar por las necesidades de cada uno, dijo el pastor. Elena con la voz temblorosa pidió oración por su madre, para que Dios le dé fuerza y paz. El pastor David se acercó a Isabel, y con una delicadeza infinita, puso una mano sobre su hombro. El pequeño grupo se acercó, formando un círculo protector a su alrededor. Carlos no se movió. Se quedó en su puesto de guardia, observando. La oración comenzó, un murmullo de voces entrelazadas, pidiendo consuelo, pidiendo un toque divino. Y entonces, en medio de la oración, algo cambió. El aire pareció espesarse, cargado de una electricidad silenciosa. La escena, que hasta ese momento se desarrollaba a velocidad normal, de repente pareció ralentizarse, como si el tiempo mismo contuviera la respiración. La primera en notarlo fue Elena. Vio que los ojos de su madre, antes vacíos, ahora ardían con una intensidad que no había visto en años. Ya no miraban por la ventana, miraban hacia arriba, a algo que solo ella podía ver. Un suspiro escapó de los labios de Isabel, un sonido que no era de dolor, sino de reconocimiento. Carlos lo vio un instante después. Vio los nudillos de su madre volverse blancos mientras se aferraba con una fuerza imposible a los brazos de plástico de su silla de ruedas. Los músculos de sus antebrazos, flácidos y sin uso durante años, se tensaron bajo la piel delgada como el papel. Su mente lógica, su mente de ferretero, gritó una explicación, un espasmo, una convulsión, una reacción nerviosa. Pero su corazón sabía que estaba presenciando algo más. Una de las enfermeras, una mujer llamada María que conocía el historial médico de Isabel al dedillo, dio un paso adelante, lista para intervenir. Ella sabía que esas piernas atrofiadas no podían soportar ni una onza de peso. La ciencia lo decía, los informes lo confirmaban. Pero entonces, Isabel se impulsó hacia arriba. El movimiento no fue fluido. Fue un esfuerzo monumental, un temblor que sacudió todo su cuerpo. Un gemido bajo y gutural salió de su garganta. El sonido del esfuerzo supremo. La silla de ruedas crujió bajo la presión. El silencio en la habitación se hizo absoluto, tan profundo que el zumbido de la luz fluorescente sonó como un rugido. Todos dejaron de respirar, y se puso de pie. Temblorosa, inestable pero de pie, sola. Sus piernas, que los médicos habían sentenciado a la inmovilidad perpetua, estaban rectas, soportando su propio peso.
Carlos sintió que el suelo se abría bajo sus pies. El mundo que había construido, un mundo de hechos, de lógica y de acero, se desintegró en un instante. El pastor David retrocedió un paso, con los ojos llenos de lágrimas y un asombro sagrado. Elena se llevó las manos a la boca, ahogando un sollozo que era mitad incredulidad, mitad la más pura de las alegrías. Pero el milagro no había terminado. Isabel levantó lentamente su pie derecho. El zapato ortopédico se despegó del linóleo con un sonido casi imperceptible. Lo movió hacia adelante y lo plantó firmemente en el suelo. Un paso. Dio un paso. Luego, levantó el izquierdo. Y dio otro. Su cabeza se giró, y sus ojos, ahora increíblemente claros y lúcidos, encontraron los de Carlos al otro lado de la habitación. Y en esa mirada, él no vio confusión ni dolor, sino un amor tan profundo y una paz tan completa, que lo atravesó hasta el alma. Entonces, su voz rompió el silencio sagrado. No era el murmullo débil y confuso que a veces lograba articular. Era una voz clara, firme, una voz que Carlos no había escuchado en años. Una voz que resonó en cada rincón de la habitación y en cada fibra de su ser. Gracias, Jesús. Las palabras no fueron un grito, sino una declaración. Una afirmación de una fe que nunca había flaqueado, incluso cuando su cuerpo la había traicionado. Caminó un paso más, y otro, alejándose de la silla de ruedas que había sido su prisión, cada paso una refutación a cada diagnóstico, a cada pronóstico sombrío, a cada oración que Carlos había creído que no fue respondida. En ese momento, todos en esa habitación, desde Elena que lloraba de rodillas hasta la enfermera María que se apoyaba en la pared con la mano en el corazón, desde el pastor con la boca abierta hasta el hombre cínico que había construido muros alrededor de su alma, todos sabían que no estaban presenciando un acto de voluntad humana o una extraña recuperación médica. Todos sabían que estaban parados en Tierra Santa, testigos de un momento en que el cielo había tocado la tierra. Todos sabían que lo que acababan de ver no era obra del hombre. El silencio que siguió a las palabras de Isabel fue más profundo que cualquier oración. Era un silencio denso, sagrado, en el que el único sonido era el eco de lo imposible. Por un instante, nadie se movió. Elena seguía de rodillas, con el rostro bañado en lágrimas que ya no eran de tristeza, sino de un gozo tan abrumador que le robaba el aliento. El pastor David, con las manos todavía en el aire, tenía la mirada de un hombre que acaba de ver el velo entre dos mundos descorrerse por un instante. Fue la enfermera, María, quien rompió el hechizo. Su formación profesional luchaba contra la evidencia de sus ojos. Dio un paso vacilante hacia Isabel, como si se acercara a un fenómeno inexplicable. «Señora Rivera, ¿cómo se siente?», preguntó, su voz apenas un susurro. Instintivamente, se arrodilló y palpó los músculos de las pantorrillas de Isabel. Sus dedos, entrenados para detectar la atrofia y la debilidad, encontraron una firmeza, un tono muscular que no debería estar allí. Levantó la vista hacia Carlos, con los ojos desorbitados. «No lo entiendo», murmuró. «Esto, médicamente, esto no es posible». Carlos finalmente se movió. Cada paso que daba hacia su madre, se sentía como si caminara sobre un terreno nuevo y desconocido. El suelo de linóleo de la sala común se había convertido en Tierra Santa. Cuando llegó frente a ella no dijo nada. Simplemente extendió una mano temblorosa y tocó su brazo, como para asegurarse de que era real. Isabel se giró hacia él, y su sonrisa, la misma sonrisa radiante de la vieja fotografía, lo envolvió. «Te dije que él nunca nos abandona, mi Carlitos», dijo ella, su voz llena de una paz que trascendía todo entendimiento. El pastor David, recuperando la compostura, levantó una mano, no para predicar, sino para calmar el torbellino de emociones. «Hermanos», dijo con voz suave pero firme, «no tratemos de explicarlo, solo demos gracias». No hubo un estallido de aplausos ni gritos de aleluya. En cambio, un espíritu de reverencia se apoderó de la habitación. Guiados por el pastor, el pequeño grupo inclinó la cabeza, y una oración de agradecimiento sencilla y humilde se elevó en susurros. Era el reconocimiento de que habían sido testigos de algo demasiado grande para las palabras. La noticia se extendió, no como un incendio forestal, sino como el calor suave de un amanecer.
Al día siguiente, Carlos llamó al Dr. Matthews. Le describió la escena con una voz monótona, casi clínica, como si temiera que añadirle emoción la hiciera menos real. Al otro lado de la línea, hubo un largo silencio. Finalmente, el neurólogo respondió, su voz despojada de toda certeza profesional. Carlos, no tengo una categoría para lo que me estás contando. Desde un punto de vista científico, es inexplicable. Necesito verla, necesito hacer nuevos exámenes, pero lo que describes, simplemente no sucede. Los nuevos informes médicos, colocados junto a los de la semana anterior, contaban la historia de dos personas diferentes. Un documento, fechado el 15 de octubre, describía una degeneración neuromuscular progresiva e irreversible. El otro, fechado el 22 de octubre, mostraba una función motora y una fuerza muscular que desafiaban toda la historia clínica. No eran una prueba científica del milagro, eran un testimonio en papel y tinta de que algo imposible había ocurrido en esa habitación a las 3:15 de la mañana de la tarde de un domingo. El impacto se sintió más allá de los pasillos del hospital. Uno de los ancianos que había estado en la sala, un hombre conocido por su cinismo, se acercó a Elena esa semana con los ojos húmedos. Mi esposa tiene artritis en las manos, dijo en voz baja. ¿Crees que tu Dios podría escucharme a mí también? La fe, como una semilla latente, comenzaba a brotar en el suelo más árido. Esa misma tarde, Carlos y Elena se sentaron juntos en la cocina de ella, no para discutir sobre fe o ciencia, sino simplemente para estar juntos. No se necesitaron muchas palabras. Él la miró, y en sus ojos, Elena vio que el milagro no solo había sanado las piernas de su madre, también había comenzado a sanar el corazón roto de su hermano. Los meses que siguieron no borraron las cicatrices, pero las llenaron de luz. La transformación de Carlos Rivera no fue como el accionar de un interruptor de luz, instantánea y completa. Fue más como el lento amanecer después de una larga noche, un cambio gradual pero innegable que coloreaba todo su mundo. Su rutina matutina cambió. El café negro y amargo seguía allí, pero ahora, sobre la mesa de la cocina, junto a la taza, descansaba una Biblia. Era la vieja Biblia de su padre, con las esquinas gastadas y páginas llenas de anotaciones. Cada mañana, antes de que el sol de San Antonio se levantara por completo, Carlos se sentaba en silencio, no para mirar el vacío, sino para leer las palabras que una vez había despreciado. Sus oraciones eran torpes, conversaciones honestas con un Dios al que apenas comenzaba a conocer. La humildad se manifestó en acciones. Una tarde de sábado, estaba de rodillas bajo el fregadero de la cocina de Elena, con las manos cubiertas de grasa, arreglando una tubería que goteaba. El sonido de sus herramientas era el mismo, pero el hombre que las empuñaba era diferente. En medio del trabajo, se detuvo y la miró. Elena, dijo, su voz tranquila, sin el filo de antes. Nunca te pedí perdón como es debido. Por todos esos años. Por cada palabra dura. Por cada vez que me burlé de tu fe. Estaba tan ciego de dolor, que no podía ver nada más. Elena se arrodilló a su lado, le puso una mano en el hombro, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Ya te había perdonado, Carlitos. Solo estaba esperando que te perdonaras a ti mismo. La ferretería, su antiguo santuario de lógica y acero, se convirtió en un lugar de servicio. El primer sábado de cada mes, Carlos cerraba la tienda al mediodía, y colgaba un cartel escrito a mano en la puerta: Reparaciones del Reino. Junto con un par de jóvenes voluntarios de la iglesia del pastor David, pasaban la tarde haciendo arreglos gratuitos en las casas de ancianos y madres solteras del vecindario. Arreglaban puertas que no cerraban, grifos que goteaban y escalones rotos. El viejo Carlos habría cobrado por cada tornillo. El nuevo Carlos encontraba un gozo más profundo en dar sin esperar nada a cambio. Por supuesto, no todos creían. Un viejo conocido lo detuvo un día en el pasillo de los supermercados. «Así que tu mamá es la mujer milagrosa, ¿eh?», dijo con una sonrisa burlona. «Vamos, Carlos, ¿cuál es el truco? ¿Algún tratamiento experimental que no nos contaste?». El antiguo Carlos habría respondido con ira, con un argumento afilado.
El nuevo Carlos simplemente lo miró con una calma que desarmó al otro hombre. No hay ningún truco, Frank. Yo estuve allí. Vi lo que vi. Y cambió mi vida. No puedo obligarte a creerlo, solo puedo decirte que es verdad. Su paz era más convincente que cualquier argumento. Isabel, por su parte, se convirtió en un faro de esperanza andante. 2 veces por semana regresaba al hogar de ancianos La Esperanza. Pero ya no como residente. Caminaba por los mismos pasillos que una vez recorrió en su silla de ruedas, sentándose junto a las camas de aquellos que no podían levantarse, sosteniendo sus manos y compartiendo su historia. Su presencia era un testimonio viviente de que la esperanza no era una ilusión. Una noche, meses después del milagro, Carlos estaba en su taller, sosteniendo el viejo martillo de su padre. El mango de madera se sentía igual en su mano, pero su significado había cambiado para siempre. Ya no era un recordatorio del silencio de Dios, sino una prueba de su poder para construir. Se dio cuenta de que el milagro más grande no fue que su madre volviera a caminar. El milagro más grande fue lo que Dios había hecho en su propio corazón. No solo le devolviste las piernas a mi madre, susurró al aire quieto del taller. Tomaste un martillo y derribaste los muros que yo había construido. Me encontraste en los escombros y me hiciste de nuevo. Porque la verdadera transformación no se trataba de lo que Dios había hecho por él, sino de en quién se había convertido por causa de lo que Dios había hecho. La historia de Carlos y su madre Isabel es mucho más que el relato de unas piernas que volvieron a caminar. Es un mapa del corazón humano y de la paciencia infinita de Dios. Vemos el viaje completo. Un hombre que construye muros de acero alrededor de su dolor, convencido de que la fe es una promesa rota. Esa fue su resistencia. Luego, vemos a Dios obrando en los márgenes, en los detalles que parecen insignificantes. Esos fueron sus pequeños y persistentes señales. La palabra de un anciano, una canción en la radio, una vieja fotografía. Después, llega el momento que desafía toda lógica, el milagro que derriba los muros. Y finalmente, la verdadera obra maestra. La transformación de un corazón endurecido en un corazón que sirve y adora. La Biblia nos dice una y otra vez, que el lenguaje de Dios es el de lo imposible. En Lucas 1, versículo 37, el ángel le dice a María, porque para Dios no hay nada imposible. Y Jesús mismo lo reafirma en Marcos 10:27 de la mañana, cuando dice, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Carlos vivía en el mundo de los hombres. Su ferretería era un monumento a lo que las manos humanas pueden construir, medir y reparar. El diagnóstico de los médicos era la palabra final en ese mundo. Pero Dios no opera bajo las limitaciones de nuestra lógica o nuestra ciencia. Cuando el hombre pronuncia una sentencia, Dios ofrece una promesa. Donde nosotros vemos un final, Él ve una oportunidad para mostrar su gloria. Quizás mientras escuchas esto, te identificas con Carlos antes del milagro. Quizás tú también has cerrado una puerta en tu corazón por una oración que sentiste que no fue respondida, por una pérdida que te dejó un sabor amargo a abandono. Y tal vez, como Carlos, has estado recibiendo pequeñas señales, susurros de Dios en tu día a día que has descartado como simples coincidencias. Una palabra de aliento de un extraño, una canción que parece hablarte directamente, un recuerdo que te trae una paz inexplicable. Dios no siempre grita en medio de la tormenta. A menudo, Él susurra en la quietud que viene después. La pregunta es, ¿estamos escuchando? La historia de Carlos nos enseña que el milagro más grande a menudo ocurre dentro de nosotros. No tienes que entenderlo todo. No tienes que tener una fe perfecta. Solo tienes que llegar al punto al que llegó Carlos en la soledad de su taller. El punto de la rendición. El punto de susurrar, yo no puedo. Te invito hoy a que pienses en esa puerta que has mantenido cerrada con tanto esfuerzo. La puerta del dolor, de la decepción, del orgullo. Dios ha estado llamando pacientemente. Tal vez hoy es el día de hacer la misma oración sencilla y poderosa que hizo Carlos. Estoy abriendo la puerta, entra si quieres. Porque el llanto puede durar una noche, como dice el Salmo 30. Pero a la mañana, siempre,
vendrá a la alegría. La historia de Carlos nos deja una verdad tan sólida como el acero de su ferretería, la puerta que un hombre cierra con el cerrojo del dolor y la razón, Dios la puede abrir con la llave de un milagro. Su viaje nos muestra que el silencio de Dios nunca es ausencia, es preparación. Estaba preparando el escenario no para un pequeño acto de consuelo, sino para una demostración de poder que haría añicos 20 años de incredulidad. El milagro no solo restauró las piernas de Isabel, restauró el alma de su hijo. Le recordó que la fe no es una transacción, sino una relación, y que a veces, la respuesta más grande de Dios llega después de nuestra rendición más profunda. Cuando el hombre dice que se acabó, Dios dice que es solo el comienzo. Él se especializa en capítulos finales que se convierten en nuevos comienzos. Él toma las ruinas de nuestra vida, los escombros de nuestros fracasos y decepciones, y construye algo nuevo, algo lleno de gloria y propósito. No importa cuán definitivos parezcan los diagnósticos de los médicos o cuán pesadas se sientan las cadenas del pasado. Para nuestro Dios, un diagnóstico es solo una opinión, y una tumba es solo un lugar de descanso antes de la resurrección. Si esta historia tocó tu corazón, si sentiste esa chispa de esperanza que te dice que tu situación no es el final, escribe amén en los comentarios. Que esa palabra sea una declaración, una semilla de fe, plantada hoy en tu corazón. Y comparte este video con alguien que necesita esperanza hoy. Quizás un amigo, un familiar, alguien que está luchando en silencio. Tu simple acto de compartir puede ser la señal que esa persona ha estado pidiendo a Dios. Y no lo olvides, suscríbete al canal y activa la campana para continuar recibiendo historias que fortalecen la fe y demuestran que los milagros de Dios todavía suceden. Porque si crees que Dios puede derribar los muros de un corazón endurecido, espera ver cómo puede abrir las ventanas de los cielos sobre una familia que lo ha perdido todo. Pero esa es una historia que te contaremos en nuestro próximo encuentro. Hasta entonces, mantén la fe. Dios está obrando, incluso cuando no puedes verlo.